Exposición José Asunción Flores, creador de la guaraña, de la música popular al sinfonismo. Presenta Ovidio Ottaviano. Ottaviano es productor, difusor y comunicador artístico-cultural nacido en Asunción, República del Paraguay. A temprana edad se radicó en Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, República Argentina, donde vivió durante 17 años. En esa ciudad comenzó su trayectoria musical, teniendo la oportunidad de conocer y presentar en radio y escenarios a grandes creadores del universo literario, teatral y musical de la Argentina y del Paraguay. Desde 1963 reside en Buenos Aires, ciudad donde creó ARPA Producciones, especializada en realizaciones que buscan proyectar e integrar valores y creaciones artístico-culturales de la Argentina y del Paraguay y también de otros países de Latinoamérica. Expone maestro Diego Sánchez Jase. Sánchez Jase es director de orquesta, compositor, pianista y clavecinista paraguayo, actual director titular de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional del Paraguay, presidente de la Sociedad Bach del Paraguay, director de la Casa Bicentenario de la Música y director del Instituto Paraguayo de Musicología. Considerado por la crítica como la figura más brillante, completa y versátil de la nueva generación de músicos paraguayos, ha sido ganador en 2 ocasiones del Premio Nacional de Música, en los años 2003 y 2017, el galardón musical más importante del Paraguay. En sus 30 años de dirección orquestal, ejerció la titularidad de la Orquesta Filarmónica Guaireña entre 1992 y 2006, la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Norte entre el 2001 y el 2012, la Newton Mid-Kansas Symphony Orchestra de los Estados Unidos entre 2005 y 2010 y la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional del Paraguay. La exposición será musicalmente ilustrada por el tema musical de Rendapé Ayú en una versión tradicional y otra sinfónica. Bueno, qué gusto de estar nuevamente en un congreso de la Academia Nacional del Folclore, más en este caso en la querida ciudad de Neuquén. Así que, estimado maestro Diego Sánchez Jase, vinimos desde el Paraguay, desde nuestra patria, a esta bendita tierra argentina que cobija el sueño, el trabajo, la esperanza de tantos paraguayos que vivimos acá. Yo, maestro, voy a tener el gusto y el honor de contarle a los participantes de este congreso algo sobre tu vasta y exitosa carrera como músico y como director orquestal. Les cuento que el maestro Diego Sánchez Jase, director de orquesta, compositor, pianista y clavecinista paraguayo, actual director titular de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional del Paraguay, presidente de la Sociedad Bach del Paraguay, director de la Casa Bicentenario de la Música y director del Instituto Paraguayo de Musicología. Mencionado por la crítica como la figura más brillante, completa y versátil de la nueva generación de músicos paraguayos. Ganador en 2 ocasiones del Premio Nacional de Música, años 2003 y 2017, el galardón más importante del Paraguay. En 1998 fue ganador unánime del primer premio en la segunda selección de directores latinoamericanos en Mendoza, Argentina. Dirigió y estrenó sus obras en nuestra patria, en Paraguay, en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela, Panamá, República Dominicana, México, España, Italia, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Inglaterra, Perú, Cuba, Puerto Rico, Grecia, Marruecos, Nueva Zelanda, Australia y Corea. En el año 2018
estrenó con gran éxito su ópera Pancha y Elisa, basada en una obra de nuestro gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. La ópera es difundida internacionalmente, la ópera Pancha y Elisa, por el canal televisivo Allegro HD de la cadena Eurochannel, y recientemente ha sido aclamada por la crítica en Alemania y Austria, a través de revistas especializadas en ópera. Así también, su ópera Ñomonguetá, primera ópera en guaraní de la historia de la música, ha sido estrenada con gran suceso en Roma, Bruselas, París y Asunción en mayo de 2019. Sus composiciones son publicadas por las casas editoras italianas EMA, Vinci Records y BP Music Media. En sus largos 30 años de dirección orquestal, aunque eres un hombre joven, muy joven, ejerció la titularidad de la Orquesta Filarmónica Guaireña, 1992 a 2006, la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Norte de Asunción, Paraguay, 2001 a 2012, la Newton Mid-Kansas Symphony Orquesta de los Estados Unidos, 2005 a 2010, y la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional del Paraguay, que hasta hoy tiene el honor y nos da el honor a nosotros los paraguayos de que él sea el director. Estudió en Paraguay y se graduó en piano con calificación sobresaliente y con méritos excepcionales. Estudió también composición y dirección orquestal bajo la dirección de los maestros Nicolás Ayala Casco y Florentín Jiménez. Se especializó en Europa y América, asistiendo a cursos de dirección orquestal, composición, piano y clavecín, bajo la batuta de grandes maestros como Helmut Rilling, Albert Juliá, Armin Thalheim, Mario Ensecri y otros. En Stuttgart se ha especializado en el estudio de la música de Juan Sebastián Bach, bajo la dirección del maestro Helmut Rilling. Él es fundador y director musical del Bach Collegium de Asunción, un conjunto especializado en la interpretación histórica de la música barroca, y es el ideólogo y el principal propulsor del circuito Bach sudamericano, una institución que reúne a los grupos sudamericanos más importantes dedicados a la música de Juan Sebastián Bach. Ha publicado 3 libros: La música en el Paraguay, historia y análisis, la obra de Juan Sebastián Bach en la enseñanza musical paraguaya, y Carlos Lara Vareiro, apóstol de la música y la dignidad. Recientemente, la revista científica Iconi de Rusia lo ha presentado como el músico más distinguido que ha producido el Paraguay. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, incluidos el Premio Cluster 2018, otorgado por la Asociación Cluster de la ciudad de Lucca, Italia, el Premio Nacional de Música, el Gran Premio Oscar Trinidad, el Premio Amigos del Arte y el Premio Joven Sobresaliente del Paraguay, entre otros. Fue nombrado hijo directo de la ciudad de Villarrica, en Paraguay, por la municipalidad de esa ciudad, de su ciudad. Recibió el diploma de doctor honoris causa, también por la Universidad Nacional de Villarrica, el diploma de maestro del arte por el Centro Cultural de la República, y fue nombrado embajador turístico del Paraguay por la Secretaría Nacional de Turismo del Paraguay, nuestro país. Maestro, todo suyo. A partir de ahora, muchas gracias, este maravilloso momento que estamos viviendo desde Neuquén. Así mismo, muchísimas gracias, querido Ovidio, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo desde Asunción del Paraguay. Hoy vamos a estar hablando sobre la vida y obra de uno de las figuras capitales de la música del Paraguay, como lo fue y como lo es el maestro José Asunción Flores. Hablar de José Asunción Flores es hablar de el punto cumbre de una generación de oro
que surgió en el Paraguay a principios del siglo XX. Pero para conocer un poco más el contexto en el que Flores realizó su trabajo, su brillante trabajo, por cierto, creo que es importante que retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos cómo fueron los aspectos que caracterizaron a la música del Paraguay en la época anterior al nacimiento y a la actividad que tuvo el gran maestro José Asunción Flores. Entonces, podemos empezar diciendo que con la llegada de los jesuitas, como todos sabemos, la actividad musical en las misiones fue realmente de gran nivel y también de gran actividad, valga la redundancia. La llegada de los jesuitas trajo la música europea y en algunos casos, digamos, la fusionó con la música de nuestras regiones. Pero lo más importante para nosotros es el hecho de que posiblemente con la venida de los jesuitas haya venido al Paraguay el arpa, que después, con el transcurrir del tiempo, se transculturizó y, digamos, se constituyó en el instrumento símbolo de la música del Paraguay y adquirió la configuración actual de lo que es el arpa paraguaya. Este instrumento que está presente en los conjuntos, que está presente en los dúos, acompañando a los dúos, que está presente como instrumento solista, que inclusive actualmente está presente como instrumento en orquestas de cámara, porque hay compositores que ya escriben para el arpa paraguaya, integrándolo, también fusionándolo con instrumentos de otros tipos de música, como la música académica o de otros géneros también de la música popular. Posteriormente, en la época ya del Paraguay independiente, la época de la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, tenemos informaciones contradictorias, porque el gobierno del doctor Francia siempre generó la controversia. Entonces, por un lado, hay historiadores que dicen que la música fue prescripta, como todas las artes, pero por otro lado, hay otros historiadores que dicen que el doctor Francia estimuló la práctica, sobre todo de la música popular, y inclusive había fábricas de instrumentos musicales, e incluso aparentemente él mismo tocaba la guitarra, y digamos, por eso se afirma a veces que durante su gobierno se estimuló la práctica de la música popular. Después de eso vinieron los López, don Carlos Antonio López y el mariscal Francisco Solano López. En esa época se vivió una época floreciente, una época de mucha prosperidad. De esa época, por ejemplo, data la construcción del Teatro Nacional, el antiguo Teatro de López, que es nada menos que una réplica de la Scala de Milano, un edificio que por suerte hasta ahora se conserva, pero que lastimosamente nunca, digamos, fue utilizado para el fin para el que fue construido, digamos, porque después vino la guerra y después de la guerra el teatro fue utilizado para otras cosas, y hoy, por ejemplo, es oficina del Ministerio de Hacienda. De la época de López también datan, digamos, las primeras contrataciones de los maestros que formaron a las primeras generaciones de músicos paraguayos. De la época de López también en la época de López también vinieron las compañías de zarzuelas y de ópera que venían a representar sus obras aquí en Asunción del Paraguay, y también obviamente la música popular también fue bastante difundida. Por ejemplo, en el siglo XIX podemos notar de que sobre todo con la venida de Alicia Lynch, la mujer del mariscal Francisco Solano López, con la venida de ella era irlandesa, y con su venida al Paraguay trajo las danzas europeas que también se transculturizaron. Y acá en el Club Nacional, que es un edificio que está frente al Panteón Nacional de los Héroes,
Allí se realizaban los grandes bailes en donde se bailaba, por ejemplo, el London Carapé, el Cirito Chopin, la contradanza, el Santa Fe y otras danzas que fueron danzas populares de aquella época. Después vino la guerra y con la guerra, digamos, el Paraguay tuvo que renacer y en la reconstrucción postguerra, digamos, aparecen, por ejemplo, en 1877, el álbum Los Toques Populares del Paraguay, del maestro Luis Cavedañi, publicado en Buenos Aires, que, digamos, abarca, así como su título lo dice, la música más popular, lo que más se escuchaba en aquella época. Y posteriormente, el álbum de Aristóbulo Nonón Domínguez, Aires Tradicionales del Paraguay, publicado en 1922, que contenía también 20 obras de música popular de nuestro país. Pero tanto el álbum de Cavedañi como el álbum de Domínguez tenían un problema. La escritura no reflejaba la manera en que se tocaba la música. En ese contexto y en ese momento aparece José Asunción Flores, que en realidad su nombre original es José Agustín Flores. José Agustín Flores nació en el barrio de La Chacarita, que es un barrio periférico de Asunción, un barrio humilde, y allí nació el 27 de agosto de 1904. Y su inicio en la música fue accidental, porque todos conocemos la historia de que él era hijo de madre soltera y era un chico de la calle. Hacía de lustrabotas, hacía de vendedor de diarios, y en una de esas, según él mismo cuenta en sus memorias, robando unas velas de la iglesia de San Roque, que está cerca de La Chacarita, que seguramente vendía para ganarse unos pesos, fue castigado por la madre y la madre misma le llevó a una comisaría. Entonces habló con el comisario y le dijo a ver qué podemos hacer con él, y el comisario le dijo: vamos a llevarle a la banda de policía. La banda de la Policía Nacional es una institución muy importante en la historia de la música paraguaya. Fue creada en 1912 por el maestro italiano Nicolino Pellegrini, que ya había llegado en 1895 al Paraguay, estaba enseñando en el Instituto Paraguayo, y a partir de ahí, con la creación de la banda de la Policía Nacional, se forma esa gran generación de músicos paraguayos, encabezada obviamente por el maestro José Asunción Flores. José Asunción Flores tenía unos 20 años, un poco menos, 18 años, cuando ingresó a la banda y empezó a estudiar el trombón. Él era trombonista y al mismo tiempo empezó a estudiar el violín, también en el Instituto Paraguayo. Pero le llamaba la atención esa problemática de la escritura, ese divorcio que había entre la manera en que se escribía la música paraguaya y la manera en que se tocaba, cosa que es, digamos, viene también de las tradiciones europeas, porque si vamos al caso también, digamos, con la música francesa, por ejemplo, en el barroco también tiene muchas diferencias entre la manera en que se escribe y la manera en que se toca. Entonces empezó a investigar, empezó a estudiar, empezó a buscar alguna alternativa de solución, y así en el año 1925, después de mucho experimento, de mucho experimentar, digamos, tomó una polca de Rogelio Recalde que se llama Mará para Icuacé, que en guaraní quiere decir ¿para qué querés saber? Y lo llevó a un ritmo más lento y transformó esa escritura de la polca, que normalmente se escribía en 2x4, a una escritura en ritmo de 6x8 o en ritmo de 6x4 o en ritmo de 3x8. Hay muchas contradicciones porque la documentación que hay sobre esos experimentos que hizo Flores
nos muestran de que él estaba muy confundido en ese sentido. Hasta que llegó a la conclusión de que la notación que a él le parecía la más correcta, la que más acercaba la música a la manera en que era tocada, la escritura musical a la manera en que era tocada la música, era la escritura en 6/8. Y entonces volvió a copiar la polca de Rogelio Recalde en 6/8, lo tocó a un ritmo más lento y en base a eso empezó a trabajar en la creación de un nuevo género musical, que como fue después la guarania. Todo ese proceso de experimentos está muy bien relatado en dos libros que se escribieron, que son entrevistas al propio José Asunción Flores. El libro José Asunción Flores, Pájaro Musical y Lírico, de Armando Almada Roche, y el libro Génesis y Verdad sobre la creación de la guarania, de Sara Talía. En esos libros, el propio Flores comenta cómo fue ese proceso de creación de la guarania. Entonces, llegó así a finales del año 1925 y compone su primera guarania, que lleva por nombre Jejuí, y escribe para un trío de violín, violonchelo y piano. Esa guarania fue estrenada en enero de 1926 en un hotel del centro de Asunción, y en ese estreno estuvo presente casualmente el presidente Eligio Ayala. Tanto fue el éxito que el trabajo de Flores fue rápidamente conocido, divulgado, y él tuvo que buscarle un nombre al nuevo género que había creado. Entonces se recordó, según él mismo cuenta, en los versos del poeta Guillermo Molinas Rolón, que dice: y también fue Guarania la región prometida, como tierra de ensueño, de ilusión y de vida. Entonces lo puso el nombre de guarania a ese nuevo género que realmente fue como una alborada de la música del Paraguay. Las primeras guaranias que vinieron después de Jejuí tenían textos del poeta Rigoberto Fontao Mesa: Arribeño Nezaú, que quiere decir lágrimas del arribeño; Caat, que es el yerbal; e India, que en su primera versión tenía el texto de Rigoberto Fontao Mesa. Allá por el año 1928 o 1929, también es bastante incierto, el poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero, uno de los más grandes poetas que tuvo el Paraguay, vivía en Asunción y había escuchado ya los comentarios sobre el trabajo de José Asunción Flores, y le pidió a su amigo Darío Gómez Cerrato, que era también compañero de José Asunción Flores en la banda de policía, que le presente al músico. Entonces José Asunción Flores le dijo: vamos a llevarle una serenata a Ortiz Guerrero, y le llevaron esa serenata, en la cual le cantaron la guarania India, que tenía la letra de Fontao Mesa. Cuando terminó la serenata, Ortiz Guerrero le dijo a Flores: si me permitís, yo también quiero escribir una letra para India. Y Flores le dijo: bueno, tengo que pedirle permiso a Fontao Mesa. Para mí es un honor, pero yo tengo que hablar primero con Fontao Mesa. Habló con Fontao Mesa y le dijo, solamente por tratarse de Manu se le decía a Manuel Ortiz Guerrero: te voy a dar permiso, pero aquí termina nuestra amistad. Y desde ese momento entonces India tiene la letra de Manuel Ortiz Guerrero. Y allí empezó una entrañable amistad entre ambos. Ortiz Guerrero fue un gran motivador para José Asunción Flores. Ortiz Guerrero impulsó su obra, fue un hombre que lo protegió, porque también empezaban a aparecer los detractores, digamos, ¿verdad? Pero
La amistad de Ortiz Guerrero realmente fue muy importante y eso recordó siempre José Asunción Flores hasta el final de sus días. La amistad de ellos duró poco tiempo, porque Ortiz Guerrero murió en 1933, pero en ese tiempo compusieron célebres guaranías, como por ejemplo Nevendape Ayú, que hoy vamos a escuchar en dos versiones. Nevendape Ayú en realidad tiene la letra de Ortiz Guerrero ya compuesta, escrita en 1916, estrenada en una serenata en Villarrica en ese año, y muchos años después José Asunción Flores le escribió la música. Panambí Verá, traducción sería Mariposa Brillante. Paraguaúpe, a Asunción. Querasú, Buenos Aires Salud, son algunas de las obras que compusieron en conjunto Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. En 1933, como dije, falleció Ortiz Guerrero. Murió del mal de Hansen, pero antes de morir le dijo a Flores: tenés que irte a Buenos Aires, tenés que ir a Buenos Aires y a partir de ahí difundir tu música, hacer conocer tu música en nuestra región y también en el mundo. Entonces Ortiz Guerrero empezó a escribir unos versos de una guarania que se llama Buenos Aires Salud, pero no pudo terminar porque le sorprendió la muerte. Entonces José Asunción Flores terminó la letra y así, siguiendo el consejo de su amigo Manuel Ortiz Guerrero, viajó a la ciudad de Buenos Aires. Y allí en Buenos Aires se dio también a conocer rápidamente y conformó una orquesta en homenaje a su amigo Ortiz Guerrero, que lo llamó justamente Orquesta Ortiz Guerrero. Y don Agustín Barbosa, uno de los grandes cantantes de la guarania, dice en sus memorias Ruego y Camino que la Orquesta Ortiz Guerrero era una orquesta abierta, porque Flores tenía integrantes que eran permanentes, pero también invitaba a otros músicos que querían tocar con él, que no eran integrantes permanentes, que lo hicieran. Entonces, entre los integrantes estables estaban, aparte de José Asunción Flores como director, en los violines Aniceto Vera Ibarrola, guaireño, los italianos Carlos Campanone y Ferruccio Marzano. El violista era un italiano también, Francesco Molo. En el bandoneón estaba Severo Rodas, otro gran músico paraguayo. En el contrabajo, otro italiano, el maestro Roppi. En el clarinete también un italiano, el maestro Tempesta. Y Agustín Barbosa en la guitarra y en el canto. Luego también se integró como guitarrista el poeta Gumersindo Ayala Aquino. Y en el disco que grabaron entre 1934 y 1935 también participan Félix Pérez Cardoso, Emilio Bobadilla Cáceres y Rubito Larramendia, además de Roque Centurión Miranda, Rosalía Díaz León e Isabel Garceta. Ese disco, que es emblemático porque es prácticamente la primera grabación de la guarania, es la primera grabación de las obras de Flores, contiene el siguiente repertorio: Gallito Cantor, que si bien no es una guarania, es un como lo llamaba Flores a la polca. Es una de las obras más emblemáticas también de José Asunción Flores, que después fue mucho tiempo cortina musical de la radio de Moscú. También grabaron Pasionaria, que es una canción de Félix Pérez Cardoso y Ortiz Mayans. Grabaron Buricao, una de las célebres guaranes también de Flores. Grabaron otro de Flores que se llama Punta Carapame Cerrato Ondive, con Cerrato, con Darío Gómez Cerrato en Punta Carapán, que era el lugar en donde él nació, en la Chacarita. También grabaron de Félix Fernández, Agustín Barbosa y Emilio Bobadilla Cáceres, Ñanda Arán Bojá, que quiere decir nuestra almohada. También grabaron de la Tuicuicuá, Tus Hoyuelos, una guarania de José Asunción Flores y de Félix Fernández. También el disco incluye Yahvé, Momento de Nostalgia, de Carlos Ramírez y Félix Fernández.
También incluye, obviamente, Nerendape Ayú, de José Asunción Flores y Ortiz Guerrero. Villarrica, la guarania Aniceto Bray Barrola y Gumersinda Muqueada, Che Amable, una también célebre, un célebre de José Asunción Flores y una de sus obras también más populares. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes esta versión de la guarania Nerendape Ayú. Nerendape Ayú se traduciría en español como vengo junto a ti. Es la música que generalmente abre una serenata. Nerendape Ayú de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, en la versión de Óscar Mendoza y Emilio Baezquen cantando. Grandes cantantes de la guarania, grandes cantantes de la música del Paraguay. En el piano, nada menos que el maestro Óscar Cardoso Ocampo, el arpa de Lorenzo Leguizamón y la guitarra de Andrés Cuenca Saldívar. Que disfruten. Monburiasete wi ayunnerenda pero momorase umaite wi de marei cosebu a desesperanza vi por ahí jujauge wi amaron botama pateando ajeno Tañe sunante de hande powi de pa Sembol umi De muy lejos vengo hasta ti mi amada para adorarte Hace tiempo ya vives en mi alma, esperanza mía. De amor y sed por morirme estoy al llegar aquí. Postrado a tus pies pido que me des manos bebe Botungaujina kosele kobe Aibo ohangwa royabibu Al cielo el color tus ojos robaron para mi tormento. Tus labios parecen pimpollos de rosas sangrante de amor. Quisiera vestirme lleno de jazmines porque tú me ames y entre sueños quiero mi azucena blanca te abraces a mí vaga hobuisandereza y ponache tormentona Nerembeo yoguacu y potecuru barrosa petainte Del que va en ahí poco mi estrella fuera o mi invilloaba Fundere chasewi, pujarego veña pues en va Fuera flor mi vida en instante así
las bodas y brindártela a ti. Bueno, y así escuchábamos esta magnífica versión de la guarania Nerendapayú de Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, en la versión de Óscar Mendoza, Emilio Baezken, el piano de Óscar Caroso Ocampo, el arpa de Lorenzo Leguizamón y la guitarra de Andrés Cuenca Saldívar, como decía Ovidio, en una versión mixta en guaraní y en español. Diego, yo Sí. aquí quisiera también hacer el siguiente comentario. El Paraguay, gracias a José Asunción Flores, tiene un género que es música, nace como música popular y llega al sinfonismo. Posteriormente vos lo vas a explicar esto claramente. Pero el Paraguay es el único país que tiene un género musical popular, porque la guarania nace y a los 5 años era como si estuviera hace 100 años en el pueblo paraguayo. Caló hondo, totalmente en el corazón, en el alma del paraguayo. Y es el único género de música popular en toda Latinoamérica que tiene un autor cierto. Nadie sabe cuándo se creó una samba en la Argentina, un samba en Brasil, un joropo en México, una cumbia en Colombia, y ningún género musical de América Latina tiene un autor cierto. El único que tiene un autor cierto es el Paraguay. Flores hace eso, nada más y nada menos. Es muy importante ese aporte, ¿no? Así mismo, la verdad que es un dato muy, muy importante. Y bueno, yo quiero decir también ahora desde mi perspectiva de compositor también y de director orquestal, que una de las cosas que más admiro de José Asunción Flores es el hecho de que, digamos, a través de esa búsqueda, de esa curiosidad que siempre tuvo por el tema de la escritura de la música paraguaya, llega a la creación de la guarania. Pero no se quedó ahí. José Asunción Flores siempre quiso que la guarania vaya creciendo y se vaya expandiendo también en otros ámbitos, y eso es lo que buscó después para llegar hacia lo que él llamó la guarania sinfónica, ¿verdad? Sinfónica, claro. Sí. Estudió mucho, siguió estudiando acá en la Argentina, fue Alberto Ginastera su maestro durante mucho tiempo, su profesor durante mucho tiempo. Sí, justamente. Compartían, se encontraban mucho con Astor Piazzolla, los dos tomaban clases con Alberto Ginastera. Así mismo, Flores se relacionó muy bien con el ámbito musical argentino, tanto en lo popular como también en lo académico. Así como dijo recién Ovidio, él siguió estudiando en Buenos Aires, lo ayudó Ginastera. En esos años empezó él a trabajar su idea de llevar la guarania al plano sinfónico. Tal es así que empiezan a escribir, digamos, una especie de poemas sinfónicos basados en sus guaranias más populares. Y así empezó, por ejemplo, a escribir Buricao, en una versión que yo tuve el honor de estrenarlo acá en el año 1995, porque aquí muchos años, durante los años de la dictadura de Alfredo Stroessner, la música de Flores fue prácticamente proscripta, o sea, y estaba prohibida. Y una vez que cayó la dictadura, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer su obra sinfónica, y en ese sentido tuve yo el honor de estrenar la versión sinfónica de Emburicao, que lleva una orquesta enorme, ¿verdad? Y que también tiene una gran dificultad técnica en la composición, en la escritura para los diversos instrumentos. Así también escribió Pujaré Puité, escribió India, que
lo reescribió sinfónicamente en forma de ballet. Nerendape Ayú, también para coro y orquesta sinfónica. Caatú, para tenor, coro y orquesta sinfónica. Y María de la Paz, con el texto de Elvio Romero, también para coro y orquesta sinfónica. Y así llega Flores al año 1969, en donde, según mi punto de vista, realiza, digamos, después de la creación de la guaraña, su mayor aporte a la historia musical del Paraguay, con la grabación de su obra sinfónica por parte nada menos que de la orquesta y coro unidos de la radio de Moscú. Él viajó varias veces a Moscú, donde iba a trabajar justamente con estas agrupaciones, proyectando esa grabación de su obra. Tradujo los textos, se tradujeron los textos al ruso, y la orquesta fue dirigida nada menos que por Yuri Aronovich. Yuri Aronovich es uno de los grandes directores de orquesta de la historia, digamos, porque realmente realizó una carrera absolutamente maravillosa, dirigiendo en todo el mundo, y él fue nada menos el que se encargó de grabar esas obras de José Asunción Flores en el año 1969, que por suerte tenemos hoy como un gran documento de lo que fue ese momento de la historia de la música del Paraguay. Por suerte se editaron tres discos compactos con esas grabaciones en Moscú, con esta orquesta y con la dirección de Yuri Aronovich, que se hicieron en Paraguay, tres CD, que bueno, no sé, hoy ya estarán agotados. Yo por suerte los pude conseguir en su momento en el que salieron, y es realmente toda una reliquia, ¿no? Claro, claro. Lo que cabe ahora, Ovidio, me parece a mí, es un estudio musicológicamente más profundo de las obras sinfónicas de Flores. Y estamos empezando con eso. No solamente aquí, hay también otros estudiosos paraguayos que viven en el extranjero que están estudiando con mayor profundidad las obras sinfónicas del maestro José Asunción Flores. José Asunción Flores falleció en Buenos Aires el 16 de mayo de 1972. Y bueno, a partir de ahí hay como una nueva etapa, digamos, en la difusión de la guaraña, y también, por qué no decirlo, en la música popular del Paraguay. Allí surge lo que se llamó después el nuevo cancionero, cuyo líder era un gran compositor, Maneco Galeano, pero también estaba secundado por otros como Carlos Noguera, como Jorge Garbet y otros autores que produjeron también guarañas muy, muy emblemáticas, como por ejemplo Despertar, de Maneco Galeano, como por ejemplo Soy de la Chacarita, que en realidad nació como una polka canción y que después le pidieron a Maneco que transforme en guaraña, y eso es lo que hizo. Y no hay que olvidarse, Diego, me parece también de señalar la guaraña romántica, que de la mano de Demetrio Ortiz, sí, y otros grandes creadores paraguayos, en su momento acá en Argentina, en la década del 40, compitió en la venta discográfica con el bolero. Perdió el combate porque la guaraña no es bailable, y por esa razón perdió el combate, pero claro, hubo un momento en que se vendían la guaraña romántica, Mis noches sin ti, que se de ti, Ruego y Camino, bueno, todo eso en su momento fue muy exitoso acá en Argentina. Sí, justamente quería citar a otros compositores que incursionaron en el ámbito de la guaraña, y justamente como dice Ovidio, en el ámbito de la guaraña romántica. En el caso de Demetrio Ortiz, que es autor, digamos, de las guarañas más conocidas, como Recuerdo de Pacaraí, como Mis noches sin ti, como Recuerdos del Paraguay. También, obviamente, a don Mauricio Caroso Campos, con su Regalo de Amor, con Mi destino. A Herminio Jiménez, con su Lejanía, o con su canción del arpa dormida. A Emilio Ayala Báez, con su Mi Pueblito Escobar.
a Florentín Jiménez con Muy cerca de ti, o Así canta mi patria, a Carlos Lara Vareiro, que trabajó más bien en guaranías sinfónicas, y a otros grandes exponentes realmente que tuvo la guarania como creadores y también como intérpretes. Así es. Así. ¿Qué pasa con la guarania en la actualidad? La guarania está intentando un camino de evolución a través de jóvenes músicos como Pedro Martínez, como David Portillo y otros que están buscando encontrar un lenguaje armónico más vanguardista, por llamarlo así, con fusión de otros, sobre todo de otros esquemas armónicos que no sean, digamos, los tradicionales de la guarania, de la tónica, la dominante, la subdominante y otros grados armónicos, ¿verdad? Se busca fusionar con nuevos sonidos, con nuevas armonías, y la guarania creo que está en ese camino, si bien todavía creo que tiene camino por recorrer. Y quiero nombrar también finalmente a los intérpretes más representativos de la actualidad, como Ricardo Flecha, como Vocal 2, Exacto. como Liz Abogado, como Oscar Gómez, recientemente fallecido. Gran cantor del Paraguay. Así mismo. Y otros músicos que tratan de cultivar la guarania con un alto nivel. En este momento se está buscando, se está trabajando para que la guarania sea declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. O sea que hay como una revalorización, digamos, de la figura de José Asunción Flores y por sobre todas las cosas de su obra. Así que, Ovidio, no sé si querés agregar algo más. No, porque entonces... ya hemos transitado el recuerdo y el presente, porque sigue viviendo José Asunción Flores con la guarania, ¿no? Así mismo. Entonces les invito a escuchar nuevamente la guarania Nerendá Payú, pero ahora en una versión sinfónica. Este es un arreglo mío que escribí hace unos 20 años cuando dirigía la Orquesta Filarmónica Guaireña, y es un arreglo para piano y orquesta. Tiene una introducción como un preludio libre del piano, que tiene que improvisar algunas cosas, y después se fusiona el piano con la orquesta dentro de la melodía de Nerendá Payú. Entonces, para ustedes y para finalizar esta muy importante, creo yo, referencia a este género musical tan emblemático del Paraguay, para ustedes, Nerendá Payú de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, en la versión de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional del Paraguay. Diego, nuestro agradecimiento a la Academia Nacional del Folclore de la República Argentina, ¿no?, por darnos este espacio para que la guarania venga a este congreso, ¿no? De tu mano, fundamentalmente de tu mano, y de todo tu trabajo que estás haciendo maravillosamente en nuestra patria con la Orquesta Sinfónica del Congreso. Muchas gracias, Ovidio, y así como decís, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor y un placer estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias.